cómo es que se ve ir en pos de Jesús, cómo se ve seguir a Jesús. Y las dos descripciones o los dos mandamientos que vienen en medio son la clave de cómo se ve seguir a Jesús. Ayer vimos qué significa seguir a Jesús. Hoy en esta conferencia que vamos a tener en la tarde vamos a estar hablando sobre dos áreas muy específicas en las que creo que ustedes como jóvenes pueden pensar, tener una convicción más clara sobre cómo se ve seguir a Jesús. Y hablábamos ayer acerca de cómo no seguimos a Jesús cuando estamos viviendo en legalismo, cuando estamos pensando que nosotros tenemos algo que aportar a Dios a través de lo que hacemos, y por eso inventamos reglas, inventamos tradiciones que nos hacen sentir mejores sobre nosotros mismos. Cuando vamos por ese camino no estamos realmente siguiendo a Jesús, y también cuando estamos ignorando la ley de Dios en general y pensando que nosotros no necesitamos rendir cuentas, eso tampoco manifiesta una vida que está siguiendo a Jesús. Entonces, eso fue ejemplificado con los fariseos y los saduceos, en esa manera de llegar a Jesús, pensando que ellos sabían mejor cómo deberían de vivir sus vidas. Y hoy quiero que pensemos cómo se ve seguir a Jesús. Entendemos quién es Él, empezamos por ahí y hablábamos de eso ayer. Esta declaración de Pedro de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa declaración nos muestra quién es Jesús. Y ustedes necesitan empezar con un entendimiento correcto de quién es Jesús en sus vidas. Entender que Él es el cumplimiento de todo el plan de Dios desde el principio, y que en Él está la vida, que Él es la fuente de la vida y que Él es la única esperanza para la verdadera vida eterna. Entonces, una vez que tenemos esa convicción en nuestros corazones de quién es Jesús, ahora podemos ver estos dos mandamientos que dice Jesús: niegues a sí mismo y tome su cruz. Estas dos ideas que están en Mateo 16:24 nos muestran esencialmente cómo venimos a Jesús, no viéndonos a nosotros, sino viéndolo a Él. Eso es negarnos a nosotros mismos, y eso es tomar la cruz, es ver lo que Él ha hecho por nosotros, y entonces que eso impacte en nuestra vida, como nosotros vivimos. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se ve negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz? ¿Cuáles son las maneras en las que como cristianos vivimos nuestras vidas negándonos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz? Esa es la pregunta. Así que hoy vamos a ver una parte muy específica de nuestras vidas, en donde creo que siempre tenemos un gran reto sobre cómo nos negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz, buscando honrar a Dios en esta área específica, y es de nuestra sexualidad. Yo sé que van a tener un taller sobre sexualidad, pero bueno, no todos. Entonces es bueno que estemos aquí todos juntos ahorita, y quisiera ir adelantando algunos de estos temas que van a ver en el taller, para que juntos pensemos sobre qué es lo que Dios quiere de nosotros en nuestra sexualidad, cómo
sexualidad. Y el pasaje en el que quiero que meditemos juntos es 1 Corintios 6. Porque, de hecho, la Biblia sí habla mucho de sexo. Y si la Biblia habla sobre sexo, nosotros también deberíamos hablar sobre el sexo. Y la Biblia es muy abierta, muy honesta acerca de la sexualidad y acerca de la tentación que existe en nuestra sexualidad. ¿Cómo se ve seguir a Jesús en nuestra sexualidad? Y en el tiempo en el que fue escrita esta carta, la iglesia de Corinto, ellos están en una cultura y en una sociedad en donde el sexo era uno de los temas centrales. Y estaban rodeados, bombardeados de prácticas y de costumbres que tenían que ver con su sexualidad que afectaban a la iglesia. Y por eso Pablo escribe esta parte de su carta, porque sabía que había una obsesión con el sexo. Y claro, ustedes saben bien que también en nuestra cultura hay una obsesión con el sexo. También en nuestra cultura estamos bombardeados todo el tiempo con mensajes acerca de la sexualidad. Y es irónico porque en nuestra sociedad tenemos, por un lado, una visión demasiado elevada del sexo, donde el sexo es todo y en donde estamos obsesionados, nuestra identidad está en nuestra sexualidad. Y vemos que la gente vive para el sexo y para expresar su sexualidad libre y abiertamente. Pero al mismo tiempo, también en nuestra sociedad tenemos una visión demasiado baja del sexo, donde se ha degradado demasiado y donde no es sagrado y donde dicen, hazlo con quien tú quieras, exprésate como tú quieras y con quien quieras. Y entonces entendemos que la Biblia tiene una visión correcta sobre nuestra sexualidad. No lo pone en un punto donde se convierta en un ídolo, que es lo que pasa en nuestra sociedad, y tampoco lo ve como nada y como algo que simplemente hacemos como seres humanos que no tiene ningún valor, ninguna relevancia más allá de expresarnos en nuestros deseos. Y lo eleva y le da un valor sagrado también. Entonces, ¿cuál es esta perspectiva bíblica sobre el sexo? Y eso es de lo que está hablando Pablo aquí. 1 Corintios 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Bueno, los corintios habían probablemente escuchado que Pablo en algún momento, en alguna de las iglesias, probablemente en un contexto de judíos legalistas, como veíamos ayer, porque esa es la tendencia de los judíos hacia el legalismo. Y entonces Pablo luchaba mucho con esto y ellos poniendo reglas y queriendo decir, no, tiene que ser así, y no puedes hacer esto y no puedes hacer esto, y siempre poniendo reglas. Y entonces Pablo probablemente es el que dijo, todo me es lícito,
Pero en ese contexto de judíos legalistas estaba tratando de mostrarles, tenemos una cierta libertad como cristianos en donde no vivimos realmente tanto por reglas, sino por convicciones de nuestro corazón, de lo que honra y agrada a Dios. Entonces es algo interno, no externo, por lo cual vivimos. Todo me es lícito. Y claro, los corintios escuchan eso, que Pablo dijo, todo me es lícito, y entonces nos gusta esa frase, todo me es lícito. Y entonces ellos empiezan a repetir esta frase y empiezan a volverla una frase común dentro de la iglesia. Y entonces Pablo realmente tiene que escribir esto para corregir y para aclarar cómo aplicar todo lo que es lícito. Y por eso les dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Piensen qué es el provecho en sus vidas y apliquen ese principio cuando vean todo lo que les rodea. No se trata de decir, puedo hacerlo o no. Se trata de decir, esto es bueno para mí o no. Y esas son categorías sutiles y diferentes en la vida cristiana. Todas las cosas que son lícitas, ahora tienen que aclarar, yo no me dejaré dominar por ninguna, porque ustedes piensan que cuando ustedes viven su sexualidad como ustedes quieren vivirla, piensan que están viviendo de una manera que los hace libres. Piensan que eso es verdadera libertad. Claro, eso es lo que piensa nuestra sociedad sobre el sexo. La verdadera libertad está en expresar tu sexualidad como tú quieras expresarla. Pero de hecho, no podríamos estar en mayor opresión cuando vivimos nuestra sexualidad de acuerdo a nuestras propias reglas. Y eso es lo que hemos experimentado a lo largo de las décadas. Y claro, hay personas que pueden regresar mucho más en el tiempo y se acuerdan mucho más atrás. Yo nací en los 70s, pero hay gente que nació en los 60s y hay gente que nació en los 50s. Y mucha gente pudo ver el desarrollo de algo que se llamó la revolución sexual, en donde el movimiento hippie empezó a surgir, y entonces era esta filosofía de amor y paz y mucha promiscuidad que se empezó a desarrollar durante ese tiempo entre la juventud. Y claro, eso empezó a traer consecuencias a generaciones futuras, donde esa aparente libertad sexual se empezó a convertir en opresión. Porque las mujeres, especialmente las mujeres, empezaron a darse cuenta de cómo eso no les estaba beneficiando. Al contrario, se habían convertido en objetos de deseo sexual y estaban nada más siendo usadas, y la manera de vestir y la manera de actuar simplemente las convertía en más esclavas de la sociedad que de personas realmente libres. Y lo hemos visto hasta el día de hoy. Todo lo que ha generado la manera en la cual la sociedad nos ha condicionado a los hombres, especialmente sobre cómo debemos de ver a las mujeres. No es libertad, es vivir bajo esclavitud del sexo, bajo la esclavitud de nuestros deseos. Los corintios estaban acostumbrados a las prácticas de prostitución, eso era lo que era común. Veían a las esposas para tener herederos, no para placer. Entonces, el sexo fuera del matrimonio era normal.
Y los corintios estaban justificando estar con prostitutas. Era visto como normal. Recuerden, estos son nuevos creyentes y están bien de tener estas prácticas. Y ellos están pensando, bueno, pero es que es eso, entonces nada más es algo que hacemos, ¿no? Entonces es nada más algo físico, una necesidad física. Por eso dice Pablo, versículo 13, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. O sea, están pensando en relación al sexo como la comida. Pues es algo que necesitas hacer. Tú comes. Es algo físico. No tiene mayor significado. ¿Quién piensa dos veces sobre si comer o no? Lo haces, te da y comes. Y al final, Dios va a destruir el cuerpo. Esa es la idea, ni los alimentos ni el cuerpo son para siempre. Entonces, realmente no importa tanto lo que hagas con tu cuerpo. Esa es la mentalidad, esa es la filosofía que está detrás de cómo los corintios ven el sexo. Pero Pablo dice, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. O sea, Pablo está diciendo, a Dios sí le importa lo que tú hagas con tu cuerpo. A Dios sí le importa lo que tú hagas con tu sexualidad. Y tanto le importa a Dios nuestro cuerpo, que Dios nos dará un cuerpo para siempre. Tendremos un cuerpo resucitado por toda la eternidad cuando Dios restaure todas las cosas. A Dios sí le importa el cuerpo, a Dios sí le importa la materia, y en especial la materia que se llama nuestro cuerpo, que es para Él. No para la fabricación, no para usarlo como nosotros queramos, pensando que eso nos hace libres, sino de hecho sometiéndonos a lo que Él quiere que hagamos con nuestro cuerpo para su gloria. Y en la sexualidad es uno de los retos más grandes de ustedes jóvenes, en la edad en la que ustedes están en particular. Esto va a ser uno de los retos más grandes que ustedes van a tener sobre cómo honrar a Dios, porque es donde más tentaciones vienen una y otra vez, día tras día. Van a ser tentados a vivir su sexualidad como ustedes quieran vivir, bajo los impulsos naturales que implican no negarse a ustedes mismos. Nuestra inclinación natural no es a negarnos a nosotros mismos, sino a hacer lo que queramos hacer. Y el sexo en nuestra sociedad dice que somos libres de vivir nuestra sexualidad como queramos, y en nuestra sociedad escuchamos que el sexo es solo un deseo natural que necesita ser saciado. Que por cierto, ¿es el sexo una necesidad o un deseo? ¿Cuál de los dos es? ¿Necesidad o deseo?
nos gusta pensar que es una necesidad, porque ese deseo puede ser muy fuerte, pero es solo un deseo. Nadie se ha muerto por falta de sexo. Ay, pobrecito, se murió porque nunca tuvo sexo. No es esa la función que tiene dentro de nuestras vidas. Entonces, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al diseño de Dios, ¿cuál es su plan para el sexo? Bueno, Él ha establecido un orden complementario en la creación. Ha creado este tipo de estructura dentro de la creación en pares: luz y oscuridad, día y noche, cielo y tierra, sol y la luna, hombre y mujer. O sea, ha creado estas estructuras en pares que nos muestran un diseño, algo que está hecho por Dios de una manera específica para funcionar juntos. Y claro, Dios dio este mandamiento a Adán y Eva de multiplicación, y este propósito: multiplicación, unión entre dos personas, pero específicamente en el plan de Dios, Él sabía que el sexo iba a ser un símbolo, o el resultado más bien, del pacto de fidelidad y de compromiso permanente entre dos personas. La unión más significativa entre dos humanos posible se iba a dar a través de un pacto, y ese pacto iba a resultar en la unión sexual. Ese es el diseño de Dios para el sexo. Y claro, cuando eso se empieza a desarrollar, ese principio de multiplicación, y empezamos a ver el significado de pacto dentro del plan de Dios, empezamos a entender por qué el matrimonio es tan significativo y por qué el sexo es tan sagrado. Porque Dios quiere que entendamos el valor del pacto. Para Dios, el pacto es algo sumamente importante. ¿Saben por qué? Porque Dios dice: sin un pacto, tú no puedes conocerme a mí. Sin pacto no hay intimidad. Ese es el principio que Dios quiere mostrarnos a través de la unión matrimonial y a través del sexo. Es que el pacto es crucial. El pacto es esencial en una relación. Y Dios dice: tú dices que me conoces, y mucha gente cree que conoce a Dios y dice: sí, yo hablo con Dios. Y a lo mejor entre ustedes puede haber personas que ahorita piensan que tienen una relación con Dios porque hablan con Dios, pero nunca han hecho un pacto con Dios. Y Dios dice: si no has hecho un pacto conmigo, tú no tienes una relación conmigo. ¿Cuál es el pacto? Es este pacto que hacemos con Dios cuando vemos lo que Él ha hecho por nosotros a través de Jesucristo, y vemos la obra de Jesús en la cruz, y reconocemos nuestra culpabilidad delante de Él, y decimos: sí, efectivamente he quebrantado la ley de Dios, y reconozco que he quebrantado su ley y tengo un problema con Dios. Mi relación con Dios ha sido quebrantada por mi pecado, y yo necesito que alguien cargue mi culpa en mi lugar, porque no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me acepte. Y entonces venimos delante de Dios mirando a Jesús y su obra
tú le dices, Señor, yo quiero que cuando me veas a mí, no me veas a mí, veas a Jesús. Este es el pacto que Dios quiere hacer contigo. Ese es el pacto que establece que ahora sí, tú y Dios pueden tener una relación real. Si no, tú no conoces a Dios. Si no has hecho eso, si no has venido delante de Él buscando tener un pacto como fundamento de tu relación con Él. Dios nos ha dado esa oportunidad, nos está ofreciendo este pacto como un pacto de gracia. ¿Y cuál es el reflejo de eso en la relación humana? En la relación matrimonial, el reflejo de eso es exactamente igual. Dios dice, honren el pacto. Y cuando ustedes honren el pacto, pueden entender lo que significa disfrutar de la cercanía y la intimidad que puede existir entre dos personas. Si no, no. Por eso, la fornicación es pecado. Por eso el adulterio es pecado. Porque ambos están fuera del pacto. Para Dios esto es muy importante y quiere que nosotros lo reflejemos correctamente en nuestra manera de vivir nuestra sexualidad. En los 10 mandamientos, en Éxodo 20, encontramos este principio. Un solo Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y además, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Un Dios, una esposa. Y a lo largo de toda la Biblia nos presenta esta idea de la idolatría como adulterio, como infidelidad a Dios. El diseño de Dios para el sexo está claramente establecido en la Biblia y Dios quiere que si lo vamos a seguir a Él, nosotros honremos ese diseño. Porque además, el sexo fue creado como algo que nosotros podemos y debemos disfrutar dentro de la comunidad. Hay muchas cosas en esta vida que nos traen placer. Chilaquiles, como esta mañana. Todo lo que contemplamos dentro de la creación, la música, el arte, todas estas cosas traen placer a nuestras vidas y disfrutamos de estas cosas. Parte de lo que Dios ha creado para que disfrutemos, junto con todo eso, es el sexo. Pero como cristianos, y esto lo vamos a estar viendo en varias maneras en lo que nos queda de este campamento, como cristianos hay una perspectiva diferente acerca del gozo y del placer. Y esa perspectiva es todas estas cosas que yo disfruto, todas estas cosas que traen placer a mi vida, me están apuntando. Claro, lo había hecho muy bonito, entonces sí costaba algo de dinero y él no podía comprobar que lo había creado, así que regresa a su casa, se pone a trabajar y empieza a ahorrar y por fin junta suficiente dinero para regresar a la casa de Clayton y comprar el mundo. Y cuando lo compra, le dice al banco: eres doblemente mío, porque te hice y te compré.
Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de sus hijos. Señor, gracias por este tiempo juntos, pensando en las verdades de lo que significa ser tuyos. ¿Y cómo se debe seguirte a ti? ¿Cómo se debe negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz para poderte seguir? Que tú seas honrado en estas áreas de nuestras vidas, por tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús.